Perlas de la primera epístola universal de Pedro. El capítulo 4 de la primera carta de Pedro contiene tres exhortaciones. Primera exhortación a un dominio de la carne semejante al de Cristo. Segunda exhortación a la sobriedad y a una vida llena de amor. Y la tercera exhortación a la firmeza en medio de la persecución. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Padre, para suplicarte que nos guíes a lo largo del estudio de tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento, te pedimos que nos des claridad para poder, Señor, comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Una vez más, estimados hermanos, gracias por permitirme compartir con ustedes este estudio diario, un capítulo cada día. Sigamos compartiendo el mensaje. El propósito es estudiar versículo a versículo la palabra de Dios, tratando de ceñirnos lo más posible a lo que dice la palabra, considerando lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y 1 Corintios 4:6. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. La primera exhortación a un dominio de la carne semejante al de Cristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el padecimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo fue físico, pero también fue mental. Todos podían ver cómo Jesús fue azotado, lacerado, abofeteado. Y todos pudieron presenciar, todos los que estuvieron allí, cómo Él fue crucificado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si Él ha padecido, nosotros también vamos a padecer. Si Él ha sido rechazado, vamos a ser rechazados. Si Él ha tenido sufrimientos físicos, nosotros también vamos a tener sufrimientos físicos. Ese es el mensaje del apóstol. Y como dice el marco histórico de la primera y segunda carta, Pablo escribe en un contexto de persecución. Roma había decidido perseguir a los cristianos. Y la persecución, los crisoles, una vez más reitero, no deben tomarnos por sorpresa. No debemos tomar nosotros como que nunca se va a dar. Forma parte del desarrollo del cristiano, porque estamos en medio de un gran conflicto cósmico. Armaos del mismo pensamiento. Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ese fue el propósito de Cristo, que con su muerte pagara la deuda del pecado, que con su muerte destruyera el imperio de la muerte que nos tenía esclavizado. Él ha pagado con ese sufrimiento nuestra deuda y ha terminado con el pecado. Miren la forma como escribe el apóstol: terminó. Es decir, ha abandonado el estilo de vida pecaminoso. Cada persona que decide servir a Él. Y aquí una vez más nos encontramos con el antes y el después.
Antes de conocer a Cristo, estamos envueltos en nuestros pecados. Después de conocer a Cristo, vivimos para Él, porque cada día cargamos nuestra cruz. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Cuando habla en la carne, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo envueltos en los usos y costumbres del mundo, envueltos en lo que se suele mencionar con frecuencia, los pecados, las concupiscencias de la carne, las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que resta de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Una vez más encontramos que no hay lugar a la justificación de la tibieza espiritual que a veces nosotros tenemos y que queremos justificar diciendo, bueno, nadie es perfecto. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué son las concupiscencias? Los malos deseos y las pasiones. Esas pasiones carnales, esas que nos alejan de Dios. Los malos deseos y las pasiones que inducen a las personas a pecar. Esas son las concupiscencias. La inclinación al pecado. Para no vivir el resto de nuestros días, los días que nos queden, sean meses, sean años, arrastrados por nuestras concupiscencias, sino que vivamos el resto de nuestros días según la voluntad de Dios. La vida del que terminó con el pecado sigue un curso completamente nuevo, el antes y el después. Antes su voluntad estaba sometida a la voluntad de Satanás, a la voluntad, esa inclinación al pecado. Pero ahora su voluntad está sometida a Dios. El antes y el después. Como dice Romanos 8:1. Anda conforme, ya no va a andar conforme a la carne, sino que se va a deleitar en hacer la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Viviste una vida de pecado, una vida de desenfreno, viviste antes de aceptar a Jesús. Una vez que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, como dice el libro de Romanos, nos convertimos en siervos de Cristo. Y si no somos siervos de Cristo, somos siervos de Satanás. Baste ya el tiempo pasado. ¿Qué dice Efesios? Ese tiempo pasado era estar muerto en los delitos y pecados. ¿Qué dice Romanos? Ese tiempo pasado era poner nuestra vida al servicio del pecado, de la injusticia. Baste ya. Baste ya andar en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lascivias. ¿Qué son las lascivias? El libertinaje, el desenfreno. El libertinaje y el desenfreno. ¿Qué son las concupiscencias? Como ya mencionamos hace un momento. Son los malos deseos y las pasiones que inducen a las personas a pecar. Embriagueces, estar emborrachándose. Hay algunos que sostienen que no es malo beber un vaso, 2 vasos diarios. Orgías. Las orgías eran comunes en el imperio griego y en el imperio romano. ¿Qué son orgías? Un grupo de varones y mujeres que se entregan, ¿no?, al libertinaje. Tienen relaciones unos con otros. Un desenfreno total. Las disipaciones o la disipación o fiesta en que se bebe mucho, demasiado licor.
y abominables idolatrías. Cultos ilícitos a los ídolos, dice la versión Jerusalén. Este versículo claramente indica que el apóstol Pedro está escribiendo, por lo menos principalmente, a cristianos de origen gentil que habían sido idólatras. El hecho de que sus vecinos paganos estuvieran sorprendidos de que estos cristianos se negaran a participar de esas fiestas es una prueba más de que no eran cristianos de origen judío, sino conversos paganos. ¿Y qué nos dice esto? Pablo fue llamado el evangelista de los gentiles, pero también Pedro escribe su carta a los gentiles. Santiago escribió su carta a los gentiles. Y vamos a ver más adelante en los evangelios de Juan o en las cartas de Juan, también él escribió a toda la iglesia, conformado por los judíos conversos y por los gentiles conversos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A estos, a los gentiles, a los que continuaban en el pecado, a los que no han aceptado a Cristo, como cuando usted se convierte y su estilo de vida cambia radicalmente. Ya no participa, por ejemplo, de los fines de semana de desenfreno. Y entonces los amigos se sorprenden. ¿Qué pasó con este amigo? Y algunos no se quedan simplemente con sorprenderse. En esos tiempos perseguían a quienes habían abandonado la fe. Como sucedía en el interior en los años 70, 80 o antes, a quienes aceptaban el evangelio, la comunidad los perseguía, los señalaba, los adjetivizaba. Terrible. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Dios. Cuando dice juzgar a los muertos, ¿cómo entiende usted? Cuando dice juzgar a los vivos, ¿cómo entiende usted? Ellos darán cuenta a Dios. La existencia de un juicio queda claro. Nosotros hemos venido estudiando a lo largo de la Biblia que hay un juicio. Por ejemplo, Pablo en su carta a los Corintios habla de que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y así, Apocalipsis 20 habla de juicio. Daniel habla de juicio. Entonces ellos van a dar cuenta. ¿Quiénes? Los injuriadores, los maltratadores van a rendir cuenta. Todos van a rendir cuenta. Los conversos y los no conversos. Él está preparado. Y les preguntaba hace un momento, ¿qué significa para ustedes juzgar a los vivos y a los muertos? Alguno puede imaginarse, bueno, a las almas de los muertos. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Nuestras obras, nuestras acciones. Por eso, Apocalipsis capítulo 20, 12 dice Jesús, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para pagar a cada uno conforme a sus obras. Los juicios de Dios son en base a nuestras acciones. Y aquí entra a colación lo que Santiago habla. Una fe viva es una fe que tiene obras. Una fe viva es una fe que se manifiesta en hechos. Eso no es que las personas que estén muertas ya, como algunos sostienen, su alma está por ahí. Recuerde cuando le hablen así de alma, recuerde cómo fue la creación de Adán. Polvo y aliento, nada más. Polvo y aliento. Se unieron esos dos y vino a la existencia el ser humano. Y cuando muere se separa el polvo y el aliento. Algunos pasajes de la Biblia no dicen aliento, dice espíritu. Entonces algunos ya se imaginan un ente abstracto.
Otros pasajes no dicen aliento, dicen alma. Entonces ya se imaginan un ente abstracto. Pero como dice 1 Corintios 15:45 y Génesis 2:7, somos un alma, no tenemos un alma. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Qué interesante, ¿verdad? En este pasaje. ¿Cómo es esto que ha sido predicado el Evangelio a los muertos? La flexión del verbo indica claramente que esta predicación tuvo lugar antes de que Pedro redactara esta carta y que ya no continuaba. Si Pedro se hubiera estado refiriendo a personas espiritualmente muertas, hubiera escrito, el Evangelio está siendo predicado. Dice, ha sido predicado. O sea que las personas que estuvieron vivos, pero que ya están muertos. Por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Y aquí viene a colación lo que hemos visto ayer. Los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados les predicó Noé, movido por el Espíritu Santo. Les predicó. Ya hemos visto Hebreos 9:27, si mal no recuerdo. Es simplemente que los hombres tenemos, ¿qué dice? Una vida. Y después de la vida, después de la muerte, el juicio. Nada más. Sí, dice 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces acá nos está hablando de que se predica a los espíritus, las almas, supuestamente ahí que andan moviéndose en el mundo invisible, sino ya están muertos. En la carta a los tesalonicenses, la primera carta, Pablo les habla acerca de la esperanza de resurrección a los muertos en Cristo. A ellos se les predicó y ellos aceptaron. Por esto, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Ah? Para que sean juzgados. El apóstol destaca dos resultados de la predicación del Evangelio a los seres humanos que una vez vivieron, pero que ya habían muerto. En Juan 5:29 y 2 de Corintios 5:10, Hebreos 9:27, acabamos de leer. Una sola vez vivimos y luego viene el juicio. Recuerde, la Biblia no se contradice. No podrían ser tenidos por responsables de responder al Evangelio si nunca lo hubieran oído. Si nunca lo hubieran oído. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 3, 18 al 20. Todos van a responder por la luz que han recibido. Todos. Todos van a responder por las oportunidades desaprovechadas o por los llamados rechazados. Todos han recibido el mensaje cuando estaban vivos, y ahora que están muertos, sus casos serán juzgados, porque recuerden que cuando Cristo venga por segunda vez, ya está dividido el grupo de los salvos y el grupo de los que se pierden. Cuando Cristo viene por segunda vez, 1 de Tesalonicenses 4, 15, 16, 17, los muertos en Cristo resucitan primero. Y Apocalipsis 20 dice que hay una separación de 1000 años entre los dos grupos. ¿De acuerdo? Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Cuando Cristo venga por segunda vez pondrá fin a todo. Sed pues sobrios y velad en oración, dejando la antigua manera de vivir, dejando de lado la concupiscencia, la lascivia, todo, la vida de desenfreno. Vivir sobriamente, sin beber.
teniendo pleno uso de nuestras facultades. Velad y orad. Velar, mantenernos esperando. Pedro aconseja a sus lectores a que sean vigilantes en vista de los acontecimientos venideros. Velen y oren. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Mientras velamos, oramos, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, mientras compartimos las virtudes de aquel, como dice el capítulo 2, ¿verdad? De Primera de Pedro. Mientras compartimos las virtudes de Cristo, tenemos que tener entre nosotros ferviente amor. Un amor fervoroso. El amor no conoce límites, nunca falla. Une en comunión cristiana a hombres de diferentes ambientes y opiniones. No hay problemas de iglesia que no puedan ser resueltos en la atmósfera de un amor inteligente y abnegado. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y cómo el amor cubre multitud de pecados? Pues por medio del perdón. Por medio del perdón. No hay otra forma. El amor cubre multitud de pecados por medio del perdón. Y perdonar implica empezar de nuevo. Perdonar implica no tomar más en cuenta el delito, salvo que la persona se vuelva reincidente. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Amor fraternal, los unos para con los otros, y la hospitalidad. Sed hospitalarios, dice otra versión. Pero si eres hospitalario, recíbelo sin murmuraciones, sin rezongones. El ofrecimiento de hospitalidad es vano si, por ejemplo, el dueño de casa demuestra que se siente molesto, como que se siente obligado de recibir. Todo lo que hagas, recuerden el principio dado en su carta a los Corintios, en la primera carta. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo servicio sea hecho a Dios y no a los hombres. Por lo tanto, si das hospitalidad, si das una ayuda, si das un servicio, ese servicio, esa hospitalidad o lo que tú hagas sea dado a Dios. Entonces no habrá murmuraciones. Pero si te sientes obligado, si no lo hago me van a criticar, si no lo hago me van a decir que lo haga, va a haber murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ningún cristiano es tan pobre que no pueda extender una mano de ayuda a otros. El espíritu de hospitalidad hace que las comodidades más humildes adquieran un valor inapreciable. Cada uno puede servir de alguna manera a sus prójimos. Compartir lo nuestro con otros es el privilegio y la responsabilidad de los cristianos, pero cada uno según el don que ha recibido, según la dádiva. Miren, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Pedro no se está refiriendo a los dones milagrosos que dispensa el Espíritu Santo, sino más bien a las capacidades naturales y a las bendiciones materiales que continuamente recibe cada hijo de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos es de Dios. Tenemos habilidades, tenemos bendiciones de las que disfrutamos. Hay algunas personas más favorecidas que otras. Y debe ser, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores, debemos ministrar lo que Dios tan bondadosamente nos ha dado. Debemos compartirlo con otros, mayormente con los de la familia de la fe, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 10.
Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios concede sus dádivas gozosas y abundantemente. Sus administradores deben disfrutar esas bendiciones con el mismo espíritu con el que el Señor les ha dado. Diversos dones, diversas bendiciones, pero administrarlo para el Señor, en servicio a nuestros semejantes. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí nos encontramos una vez más con aquello de aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Dice, si hablas, habla conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que te parece, no conforme a lo que pienses, sino conforme a la palabra de Dios. Un ejemplo de la multiforme gracia de Dios es la habilidad de hablar con fluidez y en forma convincente, pero este don solo debe usarse para la gloria de Dios. Los talentos que Dios imparte deben ser convenientemente fortalecidos y cultivados para que la comunicación del Evangelio nunca sea estorbada por tosquedades o por inseguridad o liviandad. Conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No entra nada de nuestra parte. Nosotros somos como canales. Es más literal la traducción de la versión Jerusalén. Dice, si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios. La vida cristiana consecuente es una vida entregada. Es una constante muestra de entrega al servicio de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El último, el fin mayor, el principal fin de todo lo que hacemos es que el nombre de Dios sea glorificado. Y aquí nos habla acerca de el Dios que no tiene principio ni tiene fin, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Imperio, poder, todo aquello que Él había renunciado para tomar nuestro lugar. Amados, dice el versículo 12, del versículo 12 al 19, la exhortación viene de tal manera que nosotros aprendamos a mantenernos firmes en medio de la persecución. Dice, amados, un tierno saludo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que les vengo diciendo. Las pruebas no deben ser tomados por sorpresa o como algo extraño. Forma parte de la vida del cristiano, porque estamos en medio de un gran conflicto. Hay muchas personas que quisieran que en su vida no haya problemas, pero sí va a haber, lamentablemente, hasta el día en el cual Cristo elimine todo vestigio de maldad. Van a haber esos conflictos. Por eso el apóstol dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido, como si algo extraño les estuviera sucediendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Santiago 1:2 dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora Pedro dice, gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estamos pasando todo eso por la fidelidad a Dios. Más adelante, Pedro hace una distinción entre padecer por ser fieles a Dios y padecer por ser infieles. Gozaos, estamos padeciendo.
los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, cuando Cristo venga por segunda vez. Nos alegremos. El gozo inefable de la primera hora en la eternidad rápidamente sobrepujará todas las horas de aflicción y soledad en la tierra, así como la mujer que da a luz. Mientras va a nacer el niño, el bebé, mientras va a nacer, hay un dolor terrible. Y algunas mujeres cuentan que es un dolor realmente insoportable, pero allí se mantienen firmes. Nace el niño y todo ese recuerdo de dolor queda atrás por el gozo del niño que ha nacido o la niña que haya nacido. ¿Se da cuenta? Lo mismo está diciendo aquí el apóstol, para que también en la segunda venida de Cristo os gocéis con gran alegría. No habrá recuerdo de todas las tribulaciones, porque el gozo será mayor, a tal punto que nubla todo recuerdo de los problemas, de los crisoles. Si sois vituperados, ¿no? Si sois abrumados con insultos, si sois injuriados, los perseguidores por lo general comienzan su obra denigrando a la integridad, la inteligencia y la conducta de los cristianos como ciudadanos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Gózate, alégrate si eres maltratado por ser fiel, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hombres y mujeres fieles, firmes porque el Espíritu Santo reposa en ellos. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Los burladores, los enemigos de la fe, desprecian el Evangelio, se burlan de Cristo, blasfeman el nombre de Dios, pero por la entrega, la firmeza, la constancia de los fieles, el nombre de Dios es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Una clara distinción de que algunos pueden estar padeciendo por ser homicidas, por ser ladrones, por ser malhechores, por estar entremetiéndose en temas ajenos. Pero el gozo, la alegría es para los que padecen como cristianos. Y si padeces como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. El nombre de Dios es glorificado. Somos cartas abiertas. La forma como testificamos de nuestra fe, del Dios que adoramos, hará que muchos se sientan atraídos por ese mensaje. Imagínense si nosotros andamos quejándonos por las pruebas que tenemos. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando? Estamos hablando de un Dios que es incapaz de sostener a sus hijos. ¿Y quién va a querer entregar su vida a ese Dios que es incapaz de mantener gozoso a su pueblo, a pesar de todo lo que puede estar viviendo? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿No? Es tiempo, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Miren, para entender esta parte del mensaje de Pedro, que nos habla de un juicio que empieza por la casa de Dios. Por ejemplo, en la iglesia donde usted congrega, no sé cuántos miembros sean, 200, 300, 100, no sé. Esos 100, por ellos va a empezar el juicio. Por los que forman parte del pueblo
de Dios. El juicio, ¿para qué sirve el juicio? Para separar a cada uno, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25 nos habla de las ovejas y los cabritos. Mateo 13 nos habla acerca del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Ambos eran parecidos y debían crecer juntos hasta el día de la siega, hasta el día de la cosecha. En el día de la siega, los que eran cizaña son cortados y arrojados al fuego. Ese es un juicio. ¿Se dan cuenta? El juicio empieza por la casa de Dios. Hay que separar el trigo de la cizaña para que la cizaña sea arrojado al fuego. Pero ¿dónde empieza este juicio? Por la casa de Dios. Los demás, los que no forman parte de la casa de Dios, después serán juzgados. Pero el juicio empieza por la casa del Señor. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿No? ¿Cuál es el destino eterno de los que no obedecen el Evangelio de Dios? La muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? Volver a la nada. Esa es la muerte eterna. La segunda muerte, la muerte eterna. ¿Cuál va a ser el fin de los que no obedecen? La segunda muerte, la muerte eterna. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Una cita de Proverbios 11:31, según lo cual los justos se salvan solo en virtud de los méritos de Cristo. A no ser por la fe en Él, no tendrán derecho a la misericordia divina en el juicio, en el día del juicio. Solo Cristo puede hacernos salvos. Y Él, miren, todo lo que hace para que tú y yo seamos salvos. Es el sumo sacerdote, recuerda, Hebreos 7, 8 y 9, 10. Es nuestro abogado, primera de Juan 2, 1. Es el que murió por nosotros. Tenemos todo a favor para ser salvos, pero lamentablemente la mayoría no quiere ser salvo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden su vida. Encomienden sus almas. Cuando habla encomienden sus almas, está diciendo encomiéndate tú, encomienda tu vida. No está hablando, insisto, de un ente abstracto. Hasta aquí, este tema ya debe quedar zanjado en nuestra mente. No existe aquel ser abstracto que no se puede ver después que uno murió. Cuando uno muere, vuelve a la nada. Aquí lo que está diciendo es, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus vidas al fiel Creador y hagan el bien. Deben encomendar sus vidas a aquel que es el único que puede protegerlos. Dios nos hizo y somos suyos, y Él sin duda cuidará de lo que es suyo. Podemos tener la seguridad de que Dios hará todo lo que su amor y su misericordia puedan hacer. No hay fuerza alguna ni en el cielo ni en la tierra que puedan arrebatar de su mano protectora la vida que se le ha entregado. La protección más segura de un cristiano es una vida en la que no se puede encontrar nada que pueda ser criticado. El cristiano debe hacer lo mejor que pueda mediante la gracia de Dios que lo fortalece en todas las circunstancias que surjan y debe dejar lo demás en las manos de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus vidas a Dios. Cada día encomienda tu vida a Dios. Cada día pon tu vida en las manos de Dios. Si alguno quiere
un mensaje más completo del versículo 17, estoy adjuntando un video que trata específicamente de ese juicio investigador en el cual se separa a los corderos de los cabritos, al trigo y a la cizaña. Entrega tu vida al Señor, vive para Él y prepárate para aquel gran día. Que Dios te bendiga. Amén.